Hola, en esta oportunidad hablaremos de la relación entre democracia y escuela, entendiendo que como docentes debemos educar en la democracia, en la autonomía y en la posibilidad de pensar la libertad. Por este motivo es importante comprender que la democracia no se reduce al voto, como comúnmente se ha creído, sino que va más allá y que implica un ejercicio en la escuela por parte de los docentes en incentivar a los estudiantes a pensar por sí mismos y cuestionar las concepciones que se han legitimado a través del tiempo en las sociedades, supuestos que han instituido mayor poder del gobierno y menor participación ciudadana en la consolidación y funcionamiento del Estado. Como afirma Gaviria, una sociedad democrática es una sociedad de derechos y obligaciones y no de privilegios, teniendo en cuenta que los estudiantes se vincularán más adelante como los ciudadanos que participarán en los procesos de toma de decisiones, se vincularán a las organizaciones de la sociedad civil. Es importante concebir esta educación en la democracia. De este modo, el docente en la praxis pedagógica debe dar lugar a la reflexión de los procesos educativos y buscar estrategias que posibiliten promover prácticas de autonomía y abrirse la posibilidad de que los estudiantes formulen preguntas por sí mismos y que realicen un constante ejercicio de razonamiento frente a las decisiones que toman y las implicaciones de sus actos, tanto. Para entender mejor la afirmación de Gaviria, queremos partir de la pregunta de ¿qué entendemos por democracia?, reconociendo que existen dos ejes centrales de análisis. El primero tiene que ver con aceptar que yo pienso por mí mismo. El segundo, con el aceptar esa dimensión de la angustia que trae consigo la toma de decisiones. En palabras de Stanislao Zuleta, democracia es la aceptación de angustia de tener que decidir por sí mismo. En este sentido, la democracia es modestia, disposición a cambiar, disposición a reflexión autocrítica, disposición a oír al otro seriamente. En este sentido, la democracia es maduración, superación de nuestros orígenes y afirmación de nuestras tendencias a regresar a lo arcaico, que están siempre presentes. Es así que la angustia forma parte de la acción de tomar una decisión, dando valor a una opción en medio de diversas posibilidades. De igual manera, esta requiere una responsabilidad directa con los otros involucrados en la elección escogida. Cabe aclarar que según el existencialismo de Sartre, la angustia no es una inacción, es más, es una toma de decisión que otorga responsabilidad a cada sujeto. Es la acción misma de elegir entre infinitas posibilidades y otorgarse a sí mismo la responsabilidad por sí mismo y por el otro que está comprometido en la elección que tomemos. Pero, ¿qué tiene que ver la democracia con la escuela? Pues bien, en segundo lugar, según diccionarios filosóficos, la escuela puede definirse como el ámbito donde se imparte la enseñanza para forjar las posibilidades del individuo con respecto a su potencial e integración al ecosistema social. Es decir, tanto la democracia como la escuela implican una autonomía personal, que es igual a una dignidad humana de gobernarse a sí mismo para vivir en comunidad de manera autónoma. Así es que, en palabras del político y jurista antioqueño Carlos Gaviria, se requiere en Colombia educar para la democracia. En tanto, la escuela y la democracia deben formar en la capacidad de pensar y decidir libremente, porque todo lo que se enseña debe pasar por dimensiones éticas, políticas y sociales. Entonces, ¿cómo puedo hacer que los propósitos de la educación no sean solo para escolarizar, sino para educar? Pues no es repetir contenido, sino hacer que lo aprendido me lleve a tomar decisiones, hacer conscientes a los estudiantes que el conocimiento no está dado, sino que implica también preguntarse y ahondar más allá de lo que nos da un libro, más allá de lo que nos da un profesor. Es también tomarse el ejercicio de pensar por sí mismo lo que tenemos frente a nosotros. Es así que tenemos que formarnos en la autonomía, no solo para dar buenos discursos, sino para entender la propia autoridad como maestros, pues somos responsables de asumir un papel dentro de la sociedad, de transmitir la pasión por el saber y el conocimiento.
De esta manera, la educación desde Zuleta tiene como propósito central el conocimiento, pero también en formar una comunidad pensante, consciente y en convivencia. Una educación democrática tiene el reto de construir y educar al pueblo, sin caer en demagogías, pero también unos sujetos capaces de asumir una libertad de tomar decisiones, reconociendo una pérdida y una ganancia, lo cual conlleva a decidir desde un criterio propio, efectuando una responsabilidad, es decir, la libertad hacia el sujeto consecuente de lo que elige. Y por esta razón Sartre decía, el hombre está condenado a ser libre, está condenado a tomar decisiones. Por ello, los sujetos de la democracia son dos, el yo y el pueblo, pues acatamos las reglas que consideramos, pero estas no escapan del bien común. De acuerdo con Kant, lo más importante que puede hacerse en la educación es abrir la posibilidad del debate, como un derecho y deber de la razón. Sin embargo, la educación representa toda una contradicción para la razón, pues al enseñar se incita a la producción del pensamiento, no dejando pensar a los otros por sí mismos. Por tanto, la razón como ideal en la educación es muy difícil de realizar, pues la relación entre profesor y alumno, en la que uno transmite el saber frente a otro que no sabe, es un tipo de transmisión y producción que se encuentra en contra de los ideales del racionalismo. Pero, para entender mejor esta problemática en la educación, para la democracia, es necesario que pensemos en el ejemplo que citamos durante el espacio académico y que se encuentra en el libro Lo que hacen los mejores profesores universitarios, de la Universidad de Valencia en Barcelona. Según su ejemplo, plantea el siguiente escenario. Eres el conductor de un tranvía en marcha y con los frenos inservibles, que se está acercando a 5 hombres que trabajan en la vía. No puedes parar el tranvía y todo parece destinado al atropello de los 5 hombres y su muerte. Conforme vas a toda velocidad por la vía, hacia la tragedia que te espera, te das cuenta que hay una vía lateral de servicio a la que puedes dirigir el tranvía. Si así lo decides, el único problema es que un hombre está trabajando en esa vía y que el tranvía lo matará. Si va por ese camino, ¿qué decidirías? ¿Cambiarías la vía lateral matando a una persona pero salvando a las otras 5? ¿Qué sería más justo y por qué? Lo normal es que no tengas dificultad en decidir si sacrificaría la vida de uno por salvar las de otros 5. Sandel introduce entonces un estratagema en la historia. Supongamos, dice, no estás en el tranvía sino parado en un paso elevado viendo cómo se acerca a los 5 trabajadores. Conforme estás viendo el desastre a punto de suceder, te das cuenta que hay un hombre voluminoso a tu lado, asomándose también a la barandilla del paso elevado. Calcula rápidamente que si tiras a la barandilla a esta persona, caerá a las vías justo debajo del tren, morirá, pero su cuerpo detendrá un tranvía salvando 5 vidas. ¿Sería justo dar a esta persona un empujón? En este ejercicio, Sandel pretende provocar que se piense sobre asuntos fundamentales como la justicia y que comprendan los estudiantes sus propios pensamientos. Esto quiere decir que tanto en la educación como en democracia estamos ante una antinomía, pues se parte del supuesto de que los sujetos están determinados a hacer algo, por ejemplo, a aprender o a socializar. Al igual que son libres, el problema es que pensar en un límite de determinación dentro de la libertad vendría siendo una contradicción. Es así que agregamos a modo de síntesis que no podemos hacer caso omiso a la responsabilidad de hacer uso de nuestra razón, ya que al intentar ignorar el hecho de que hay que hacer el uso de la razón, es un claro elemento de ignorar a sí mismo los derechos como humanos. Un ejemplo de esto lo vemos en cómo nos posicionamos cuando no hacemos valer nuestros derechos o ignoramos las injusticias que suceden en Colombia ante todo este contexto del paro nacional. Por ello, resaltamos que la democracia es importante en la educación de los sujetos para que transformen las concepciones de participación ciudadana y sean conocedores del poder que tiene el Estado, pero también el poder que tienen los diferentes movimientos sociales frente a las problemáticas sociales, lo cual es posible si las personas piensan críticamente y toman decisiones que favorezcan el interés colectivo.
Por esta razón, cuando elegimos aparece la angustia y la desesperación, porque tras la toma de decisión subyace la responsabilidad del acto, de lo que elegimos y somos, como bien lo manifestaba Sartre. El hombre decide lo que es y lo que son los otros. Es indispensable para mi existencia, tanto como el conocimiento que tenga de mí mismo, lo cual constituye el papel de los maestros desde la educación, donde se promueve la convivencia, el diálogo, la autonomía y la participación con otros.